One Piece ha hecho una gran revelación de toda la historia del mundo a través de un mural y unos textos antiguos. Gracias a ello he conseguido descifrar los secretos de lo que ocurrió y de lo que ocurrirá. Hoy vais a tener la explicación definitiva y una de las mejores teorías del año. Con la traducción oficial de los Harley podemos teorizar más adecuadamente. Primer mundo. En la Tierra había fuego, es decir, en el planeta había una energía interna. La humanidad sucumbió a la tentación y tocó el sol prohibido, es decir, los humanos empezaron a utilizar esa energía interna del planeta. Fueron ambiciosos, utilizaron deliberadamente ese poder, causando guerras y desigualdad entre los humanos. Los esclavos rezaron y el dios del sol apareció, es decir, existían esclavos a raíz de esa desigualdad, por culpa de los que controlaban el mundo, utilizando la energía interna del planeta, el sol prohibido. A los esclavos oprimidos solo les quedaba una cosa, la esperanza, la fe. Le rezaban a Dios para que los salvara, al sol. De aquí apareció una religión basada en Nika, la personificación del dios que bajaría a la tierra para liberarlos y hacerlos reír. Los esclavos solo pudieron aferrarse a ese dios. Es exactamente lo mismo que ocurrió en la vida real con Joy Boy. Los esclavos del Caribe que llegaban desde África Occidental empezaron a creer en un dios, en Joy Boy, una deidad que siempre sonríe ante las flaquezas y preocupaciones de la humanidad, cura todos los males del mundo haciendo sonar el ritmo de su tambor. En One Piece, ese dios en el que creyeron se llamaba Dios del Sol Nika. Cuando en los textos se dice que el dios del sol apareció, lo que apareció realmente fue la creencia en ese dios. Nació esa religión, igual que en nuestro mundo apareció Joy Boy. Era cuestión de fe creer en él. Continuemos con el texto. El dios de la tierra se enfureció y junto con la serpiente de fuego infernal engulló al mundo con muerte y oscuridad. Esto es una consecuencia de lo que estaba ocurriendo en el mundo. La humanidad estaba usando el sol prohibido, la energía interna del planeta de forma deliberada y sin control. Esto desestabilizó el planeta, provocó terremotos destructivos y, al igual que siempre ocurría con las antiguas civilizaciones, cuando sucedía un desastre natural, la única explicación que podían darle es que habían provocado la furia de algún dios. Si no paraban de haber terremotos, pues lógicamente empezaron a creer en que el dios de la tierra estaba enfurecido o castigándolos. Lo que no sabían era que ellos mismos eran los que se estaban cargando el planeta utilizando la energía interna de este. Provocaron terremotos y algo más, algo que ellos denominaron como serpiente de fuego infernal. Creían que era una bestia enviada por el dios de la tierra junto a los terremotos. Sin embargo, la explicación real es otra. La utilización de la energía del planeta no solo provocó terremotos, sino también la aparición de volcanes. Se formó un anillo de volcanes que rodeó todo el planeta. Recordad que Nami dijo que la Red Line es un conjunto de islas apiladas, y las islas se producen por el surgimiento de volcanes. Con el tiempo, la lava de todo este anillo de volcanes se solidificó, y se formó lo que hoy conocemos como la Red Line. En el pasado lo llamaron la serpiente de fuego infernal, pero en el presente, algunos gigantes como Dory y Brogy siguen refiriéndose a ella como la serpiente roja. Por último, tenemos la misteriosa frase, nunca se encontrarían. Aquí hay dos principales teorías. La primera es que como el planeta quedó dividido, son las diferentes razas las que ya nunca pudieron convivir en armonía. La segunda es que se refieran a dos personas concretas, por ejemplo, a los dos soberanos mencionados por los reyes marinos, la princesa Sirena y un soberano de algún lugar lejano, que potencialmente es Luffy, Joy Boy, y más teniendo en cuenta que el antiguo Joy Boy dejó escrita una promesa a la antigua princesa Sirena. Sin embargo, a falta de pruebas, voy a seguir creyendo en la primera opción, la unión de todas las razas. Es algo más genérico que afecta a todo el mundo en One Piece, y está más vinculado al título del manga. Ahora pasamos al segundo mundo. En el vacío había un aliento. Es decir, del caos y la muerte producida en el primer mundo, nació una nueva esperanza por parte de algunos. El dios del bosque envió o controló a sus demonios. Esto significa que aparecieron las frutas del diablo. Aquí tenemos que pararnos
ayudarnos para entenderlo. Como hemos visto en el anterior mundo, los dioses no son más que explicaciones que la humanidad le ha dado a cosas que no entendían. En este caso han atribuido la aparición de las frutas al dios del bosque. ¿Por qué? Bueno, hay muchos conceptos relacionados entre sí. Lo más tonto y simple es que las frutas nacen de los árboles, así que si aparecen frutas mágicas, pues lo normal es que piensen que ha sido obra del dios del bosque. Pero la cosa va más allá de eso. En One Piece tenemos los conceptos de alma, voluntad y sueños, todo muy ligado entre sí. El haki, el cual es la ambición o voluntad del alma, afecta a los usuarios de las frutas. Vegapunk nos dijo que el alma existe y que pesa 21 gramos. También nos dejó caer que los de la tribu Buccaneer tienen algún poder especial ligado al alma. Y, por supuesto, nos dijo que las frutas del diablo eran producto de los deseos de las personas. Si, como digo, entendemos los deseos, sueños, ambiciones, voluntades y almas como un todo, sería lógico pensar que aquel gran reino científicamente avanzado del siglo vacío descubriese una tecnología con la que materializar las almas, voluntades y deseos de las personas. Las encerraron en frutas, las cuales podían ser ingeridas por personas para obtener poderes basados en esos deseos. Para algunas personas, lo que hay dentro de ellas son demonios, pero en realidad son almas, que vuelven a reencarnarse en otras frutas cuando el usuario muere. Ante esta locura de las frutas, las almas y las reencarnaciones, ¿qué iba a pensar la humanidad? Pues que era obra del dios del bosque. Como digo, no solo porque sean frutas, sino porque en la antigüedad se creía que las almas estaban muy relacionadas con el bosque, con los árboles. Esto lo vimos en el flashback de Sandora. Los habitantes de allí creían que las almas de sus ancestros, una vez morían, pasaban a formar parte del bosque, vivían en sus árboles. Así que sí, era lógico pensar que las frutas del diablo son obra del dios del bosque. Continuando con el texto, se dice que el sol propagó la guerra, es decir, el gran reino no solo creó las frutas, también utilizó la energía del planeta para crear un sol, una Mother Flame. Y obviamente, por culpa de esto, inició la guerra, una guerra por los recursos energéticos. Tal como dijo Vegapunk, muchos reinos enemigos querrían apoderarse de ese recurso energético para controlar el mundo. El texto continúa diciendo que los de la media luna tenían un sueño, y los de la luna también. Dado que nos encontramos en el siglo vacío, los Di tienen que estar por algún lado, y lo más probable es que los de la media luna hagan referencia a ellos. Además, como ha comentado mucha gente, en el arco de Skypiea, donde Luffy y todos están festejando, tenemos un panel muy sospechoso de media luna, con forma de Di. Pero entonces, ¿quiénes son los de la luna entera? Pues podrían tratarse de las razas del cielo que bajaron a la tierra, Skypians, Vilcans, Shandians y Lunarian. El texto continúa, el hombre mató al sol y se convirtió en dios. Esto, básicamente, es la caída del gran reino y su tecnología a manos de los 19 o 20 reinos que conformaron el gobierno mundial, y se proclamaron dioses arriba de la Red Line, es decir, los Tenryubitos en Mary Joyce. Fue el final de una guerra provocada por los recursos, por culpa de ese sol. También se dice que el dios del mar desató su furia. Este suceso ya lo conocemos. Como resultado de la utilización de las armas ancestrales en la guerra del siglo vacío, el nivel del mar aumentó 200 metros. Esto provocó que los continentes pasaran a ser muchas islas inconexas. De nuevo, la humanidad atribuyó a un dios el desastre natural de la inundación. Fue obra del dios del mar. Pero, ¿qué fue en realidad? Pues, si suponemos que utilizaron el mismo arma que Imo utilizado contra Lulusia, hemos visto que como consecuencia se producen terremotos y que el nivel del mar acaba subiendo. Si me permitís ponerme un poquito más técnico, este arma ancestral podría haber afectado a las placas tectónicas, haciendo que choquen, produciendo terremotos y apareciendo montañas y volcanes submarinos. Esto haría que el agua de esos lugares sea desplazada, aumentando el nivel del mar. El texto termina diciendo de nuevo lo de que nunca se pudieron encontrar. Como digo, el mundo ha quedado aún más aislado que antes. Ahora los continentes han pasado a ser muchas islas, por lo que la gente ha quedado más separada. Antes de pasar al tercer mundo, es importante recordar que, aunque no se menciona explícitamente, aquí tuvimos a Joy Boy, una persona que se comió la Hito Hito no Mi modelo Onika, una fruta que se materializó gracias a las almas, creencias y deseos de la gente que tenía fe en este dios. Sin embargo, es muy probable que también apareciera una fruta basada en las creencias y el miedo a un demonio que provocaría la destrucción del mundo. Quizás fuese el dios de la tierra, del infierno, como contraparte al dios del sol, del cielo, es decir, el otro dios que se mencionó en el primer mundo, el que los castigó. ¿Y quién se comió esta
esta fruta? Pues obviamente Nerona Imu, el que fue el enemigo de Joy Boy en el siglo vacío y quien acabó convirtiéndose en el rey del mundo. Ahora sí, pasamos al tercer mundo. En el caos había vacío, o surgió el vacío. Podría entenderse como que todo lo ocurrido quedó censurado, un siglo vacío. Los inconvenientes remanentes recuerdan el día de la promesa y escuchan la voz de sus compañeros de la media luna. Es decir, aún quedan algunos Di, sus descendientes, que son un inconveniente para el gobierno mundial. Estos Di recuerdan el día de la promesa y escuchan la voz de sus compañeros, es decir, han heredado la voluntad de la Di y están escuchando las voces que dejaron en los Poneglyph. El dios del sol danza y ríe, guiando al mundo hacia su final. Esto se refiere a Luffy, quien también se ha comido la fruta de Nika y está guiando al mundo hacia su final. Aquí es donde hay una controversia para los gigantes, ya que guiar al mundo hacia su final puede interpretarse como algo bueno o como la destrucción del mundo. Pero nosotros sabemos que se refiere a lo primero, a la profecía de un nuevo amanecer y el derrocamiento del actual gobierno mundial que oprima al mundo. Es decir, justamente lo que se dice a continuación del texto, el sol traerá un nuevo amanecer, y esta vez sí se encontrarán. ¿Quiénes se encontrarán? Pues como he dicho antes, creo que se refiere por fin a la unión de todas las razas para convivir en armonía y sin discriminación, un mensaje que Oda nos da a través del sueño de muchos personajes como los Gyojins, Momonosuke o Harryuin. Simbólicamente y en última instancia, eso es lo que significa o eso es el objetivo del One Piece. Ahora que he traducido todo el texto, pasemos con el mural. Es un mural bastante fantástico, dibujado en el siglo vacío por alguien con la imaginación de un niño. Por ese motivo, se ven representadas las criaturas demoníacas como la serpiente de fuego. Este panel es una mezcla de todo, no hay una separación exacta de los tres mundos, aunque sí hay algunos elementos colocados acorde a la posición del texto. Empecemos desde la derecha. Tenemos la serpiente y unos edificios de donde sale humo, como insinuando que están industrializados, utilizando energía. Esto representa el primer mundo que se construyó tras aprovecharse de la energía del planeta, del sol prohibido. Dentro de estos edificios hay dos personas encerradas que podrían representar a los esclavos, mientras que fuera hay personas que alzan una especie de energía. Pero aquí la cosa se vuelve un poco ambigua, porque si bien pueden ser esos del primer mundo que tocaron el sol prohibido, también pueden ser los 19 reyes que formaron el gobierno mundial en el segundo mundo. Si los contamos, son 19. Además, adelante hay uno con una corona, el cual podría ser Imu, así que ya tendríamos los 20 reinos. Recordemos que según Ivankov, los Nerona eran uno de los 20 reinos que formaron el gobierno mundial, por lo que hay que incluirlo. Pero, ¿no he dicho antes 19? Bueno, es que Alabasta también cuenta, aunque luego los traicionó, pero esto Imu no lo ha podido confirmar hasta en el presente. Si avanzamos un poquito más hacia la izquierda, tenemos lo que supuestamente simbolizan las tres armas ancestrales. Hago un inciso, si aún no has visto mi vídeo de las tres armas ancestrales, tienes que verlo. Tenemos el arca Noah y una silueta de un elefante que representa a Zunisha. Ambas cosas están relacionadas con Poseidón y Plutón. El arca Noah es el barco que Poseidón mueve controlando a los reyes marinos, y Zunisha es el elefante que Momo puede controlar para liberar el barco Plutón de Wano abriendo sus fronteras, rompiendo los muros. En principio, parece que la misión de estas armas es la de salvar al mundo de la destrucción. Podemos ver como junto al elefante y el Noah tenemos parejitas de humanos y animales, van en pareja, al igual que en el relato del arca de Noé, para la conservación de las especies. Sin embargo, podría ser que estas armas sirvan tanto para la salvación como para la destrucción del mundo si caen en malas manos. Lo que está claro es que las asocian con el fin del mundo. Arriba tenemos un barco volador que sospechosamente recuerda a todas las teorías de Urano, además lanzando rayos. El hecho de que la supuesta silueta de Imu vaya junto con las tres armas ancestrales indica que en el siglo vacío Imu podría haber tenido el control de ellas y acabó destruyendo el mundo. También tenemos una especie de dragón arriba del árbol. Este es el elemento que más confunde, pero creo que se trata de la representación que ha hecho la persona que ha dibujado el panel sobre lo que se cuenta en el primer mundo, que el dios de la tierra destruye el mundo junto con la serpiente de fuego. Ambos monstruos escupen fuego al mismo sitio. En el medio tenemos un árbol que puede representar al dios del bosque, y luego al otro lado tenemos lo que puede representar tanto la guerra del siglo vacío como la guerra que va a ocurrir ahora. En realidad no importa de cuál se trate, la única diferencia es que la de ahora va a tener un resultado diferente. Vemos cómo están dibujadas todas las razas aliadas, gigantes, minks, Gyojin
Saiyajins, Lunarians, Samuráis y varios más. Y por supuesto tenemos a Nika. En el bando opuesto tenemos al demonio, es decir, a Imu, quien como he dicho antes se ha comido la fruta del dios que actúa como contraparte de Nika. Este demonio sujeta un sol y esto representa a Imu teniendo el control de los recursos de la Mother Flame. Además, tenemos junto a él un barco con sus aliados, que aunque puedan hacer referencia al Gorosei, curiosamente recuerdan más a los caballeros sagrados, ya que tienen como una especie de cascos. Obviamente los caballeros sagrados de One Piece no tienen cascos, pero es una representación de lo que serían unos caballeros. Para finalizar, tengo que decir lo más importante, ¿no echáis de menos un elemento en esta profecía? Un jugador externo que nadie espera, infravalorado por muchos, alguien que avanza poco a poco, de forma sigilosa, hasta que de repente provoque el caos, como si de un agujero negro tragándose todo se tratara. Efectivamente, falta a Kurohige, y es que en realidad, en la guerra final del Tercer Mundo, el demonio al que harán frente es a Kurohige, o mejor dicho, una fusión de Kurohige e Imu. Este pirata acabará con el alma y la fruta de Imu en su interior, de la misma forma que creo que ya tiene el alma de Shebek, quien lo controla un poco. Kurohige, con el alma de Shebek y de Imu, controlará a Garling y por lo tanto al gobierno mundial y la marina en la guerra final. Así, el villano final de One Piece sería quien representa el mal que ya se mencionaba en el primer mundo, un dios de la tierra, del infierno y de la oscuridad, una persona con la fruta de los terremotos, con la fruta del demonio de Imu y con la fruta de la oscuridad. Todo cuadra perfectamente. Esas son sus tres calaveras de su Jolly Roger, los tres males que amenazan el mundo según Oda. Además, todo apunta a que Kurohige también se hará con el control de las tres armas ancestrales. Conoce la ubicación de Poseidón y Plutón gracias a Caribou, y si suponemos que Imu ya tiene a Urano, pues lógicamente también será de Kurohige. Al final, Kurohige se convertirá en ese dios al que toda la humanidad temía, con el control de las armas ancestrales que pueden destruir el mundo, una especie de dios de la tierra capaz de producir terremotos, Gura Gura, asociado al infierno y los demonios, Zoan de Imu, y que puede engullir al mundo en oscuridad, Yami Yami. Y hasta aquí llega la teoría. Si te ha gustado, deja un like y comenta tus ideas. Y por supuesto, suscríbete al canal si quieres más teorías, ya que dentro de poco, por fin, voy a poder dedicarme en tiempo completo al canal y os traeré vídeos muy interesantes. Un saludo y nos vemos pronto.